Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Vamos con todo, Mara Cerini, y con un amigo de la casa que no me topaba hace tiempo. Es verdad. Sí. Yo tuve el placer de conversar con él la semana pasada, pero la verdad es que sí, lo echamos de menos. O por él o por mí. Ahí está, faltábamos y no nos habíamos encontrado. Pero ya está con nosotros Cristian Pizarro. Cristian, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Hola, Francisco? Sí, pues, efectivamente. Hola, Mara. ¿Cómo están los dos? Muy bien. Día de efemérides de distinta índole, pero la primera son los 3 años de gobierno y también un hito que es que le queda el último año al gobierno del presidente Boric, con todas esas particularidades que sabemos que hay en los últimos años de los gobiernos. ¿Cómo estás viendo tú este nuevo aniversario, Cristian? Mira, a ver, efectivamente, como decías tú mismo en el editorial de introducción del programa, son 3 años que no dejan un legado demasiado significativo. Por el punto, por el ámbito que entremos, la verdad es que las cosas son deficitarias en términos de lo que el país necesita, de lo que el país reclama, de lo que la gente está pidiendo: seguridad, salud, educación, menos funcionarios en el Estado, menos gasto público, etcétera. Digo, cualquiera sea el ámbito, la cartera que querramos evaluar, creo que el gobierno sale hacia atrás. Pero, y lo más importante a mi juicio, es que este gobierno no logró, y eso creo que es algo positivo para la ciudadanía, no para el propio gobierno, pero este gobierno no logró implementar su programa. Recordemos que ese programa estaba vinculado indisolublemente a el éxito de lo que fue el primer proceso constitucional, el de la convención famosa, el que fue rechazado por el prácticamente 63% de la población. Y otro gallo habría cantado en el país si es que ese plebiscito lo hubiera ganado el apruebo y el gobierno, por tanto. Otras circunstancias serían las que tendríamos hoy, mucho peores, eso quiero decir, para no darme tanta vuelta, de las que hay hoy día, que ya son lo suficientemente negativas y adversas. Pero creo que hay esperanza, creo que estamos en un año electoral, ¿cierto? Las candidaturas de oposición están mostrando distintos niveles de fortaleza, cada una de ellas, y creo que nos encaminamos hacia fines de año a un cambio político. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Esta no es una carrera que esté ganada para la oposición actual, ni mucho menos. Pero este gobierno, con todos estos desaciertos que hablamos, comienza a terminar. Sí. Cristian, precisamente quería profundizar en esto, porque tú bien dices que prácticamente el plan de gobierno de Gabriel Boric venía ligado con el proceso constituyente 1, ¿cierto? Lo cual claramente a cualquiera de los que defendemos una democracia liberal vemos que eso estaba completamente en juego con un texto como ese. Pero más allá de eso, uno dice, ok, tuvieron un primer fracaso de tal vez llevar o realizar un proyecto revolucionario de transformación absoluta de todo el sistema, el modelo y todo lo que conocemos y nuestras tradiciones. Pero cuando uno administra el Estado, también hay ciertas cosas o ciertos mínimos que tiene que cumplir o respetar ciertos avances que se han realizado en distintas materias sociales. Y en ese sentido, bien lo nombraba José Francisco, pero cuando nosotros hemos visto el tremendo desastre que en el fondo trae consigo vidas, que son las listas de espera, lo que ha ocurrido en educación, con los SLEP, con la falta de matrículas a principios del año pasado, la no entrega de útiles escolares, al mismo tiempo con los peores índices de seguridad, en vivienda lo mismo, un déficit fiscal que nos tiene agobotado y que probablemente va a ser uno de los peores legados que le va a poder entregar al próximo gobierno, que lo va a entregar sin plata. En ese sentido, me gustaría como pensar en esto, en decir, ok, hubo un fracaso ideológico en un comienzo, pero ni siquiera estuvo la capacidad de hacerse cargo
de lo que ya había de manera medianamente eficiente. No, porque efectivamente uno de los aspectos que este gobierno ha mostrado con mayor brutalidad ha sido su incapacidad para gestionar cuestiones, como dices tú, Mara, básicas, elementales, de buena forma. Activos como el equilibrio fiscal chileno, la solidez fiscal de las cuentas públicas, bueno, hoy día están absolutamente en entredicho. Va a ser algo que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, va a tener que revertir. No hay tiempo ya para prácticamente realizar todos los recortes de gastos que se necesitan. Es difícil que además se hagan en un año electoral. Por lo tanto, este va a ser un gobierno que va a entregar el país bastante hipotecado desde el punto de vista de las cuentas nacionales, de las cuentas públicas. Entonces, sí, yo creo que efectivamente esos activos que Chile tenía retrocedieron en estos 3 años. Lo que pasa es que todo esto es inevitable analizarlo si no es con la evaluación de la inexperiencia de las personas que asumieron la conducción del Estado. Y eso no es una crítica, bueno, lo es, evidentemente, pero es una constatación de un hecho. Aquí el país cayó en manos de un grupo de gente que no tenía experiencia ninguna, ni en la administración privada ni en la administración pública. Y por lo tanto, y además, como decías tú, Mara, con un condimento, con un componente ideológico tan de transformación total, de partir de cero, que ese cóctel entre esos dos elementos, inexperiencia y componente ideológico, nos terminaron llevando a lo que estamos. Hay personas con las que uno conversa y te dicen, esto podría haber sido peor. Bueno, claro, podría haber sido mucho peor si es que nos hubiéramos tenido que jugar el partido en el marco de los temas o los términos de la primer proceso constituyente, porque ahí habrían, al menos desde el punto de vista del gobierno, habrían tenido ciertos presupuestos, ciertas medidas de orden ideológico a su favor. Aquí tuvieron que, ¿cierto?, dejarlas de lado, porque la ciudadanía les dio en eso expresó un rechazo profundo, pero no lograron revertir la mala gestión, producto de que la inexperiencia subsistió, dado que, bueno, eso, a gobernar no se aprende en 3 años, y vamos a decirlo, uno tiene que llegar más preparado, más capacitado, en fin, con mayor modestia, con mayor humildad. Y a ellos, piensa tú que la conformación del actual gobierno, que era fundamentalmente en sus orígenes la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, tuvo que recurrir a personeros del mundo del socialismo democrático, que, bueno, hicieron lo que pudieron, y así hay varios casos, pero tampoco estuvieron, convengamos, a una altura que lograran eximirse de lo que estamos conversando, porque, por ejemplo, y con esto cierro, el ministro Montes en vivienda es un ministro socialista, no es un ministro del Frente Amplio. El ministro de las Finanzas Públicas es un ministro pro-socialista, el ministro Marcel, no es Partido Comunista, no es Frente Amplio. Los temas de seguridad estuvieron a cargo de la ministra Toá durante gran parte, y del ex subsecretario Monsalve de triste memoria. Una del PPD, Socialismo Democrático, el otro socialista. Entonces, también ahí hay un problema en que el chasis del gobierno estaba configurado por este grupo de gente inexperta, y aun cuando le pusieran por sobre eso personeros con mayor recorrido, la fórmula final o el camino tampoco estaba dando resultados, o no digo resultados. Y en ese sentido, ahora, sí, una cosa que tal vez habría que decir es que creo que este año, no lo sabemos todavía, es muy prematuro, pero yo tiendo a pensar que este va a ser un mejor año para el gobierno, es decir, yo tiendo a pensar que van a disminuir
la cuota o la cantidad de errores. Hicieron cambios esta semana en el gabinete, forzosas, pero se hicieron. Por tanto, yo creo que este cuarto año debiera ser mejor en promedio que los otros 3. Y en ese sentido, Cristian, cuando vemos un poco, revisamos lo hecho, lo que ha pasado, especialmente con aquellos problemas y las responsabilidades políticas, hasta el momento, gran parte de los problemas políticos, las crisis políticas, terminando en la renuncia de personas que uno podría decir, mira, no están tan directamente relacionados o no se está cortando el hilo por donde corresponde, sino que por lo más delicado. Pero hasta este último tiempo, con esta última renuncia, pareciera como que, bueno, algo lo señalabas tú, como que el gobierno apuesta a dar cierta estabilidad y eliminar ciertos flancos que se le habían abierto, especialmente después de la adquisición fallida de la casa de Salvador Allende. ¿Te parece que estas renuncias apuntan a responsabilidad política o simplemente a evitar problemas de aquí a lo que viene hacia adelante, especialmente cuando han anunciado que van a ir con distintas candidaturas presidenciales, al menos frente a una eventual primaria? Yo creo de verdad que es difícil juzgar intenciones, pero a partir de la evidencia, esto tiene menos cara de haber pasado la cuenta por responsabilidades políticas que de decir, ¿sabe qué más? Tenemos que sacarnos de encima algunos problemas que se nos vienen y que con estas personas lo único que van a hacer es incrementarse. Caso de Crispi, que ya, en fin, no cabía tema en el cual no apareciera este señor en todos lados. En toda crisis que había estaba Crispi como parte del problema y no como parte de la solución, porque él, convengamos que era un asesor directo del presidente llamado a resolver problemas y no a generarlos, digamos. Y ahí, Cristiano, una pregunta, ¿no te parece que quizás varias de las críticas, especialmente de personas del oficialismo, enfocaban su crítica a Miguel Crispi para no hacerlas hacia el presidente de la República? Un poco pasaba eso en el gobierno anterior también, que responsabilizaban a Cristian Larroulet de casi todo, pero finalmente las decisiones las toma el presidente. Sí, yo creo que en todos los gobiernos existen estas... Sí, sin duda, yo concuerdo contigo en el fondo. Pero sí, también, pero Crispi era responsable directo de algunas cosas bastante personales, digamos así, no solo de haber asesorado, es decir, no solo de haber... y estos cargos de asesores presidenciales tienen ese doble componente. Y en el caso de la ministra Fernández, yo tengo la impresión de que ahí hubo una especie de equilibrio respecto de que había que salvar a alguien y se decidió salvar a la senadora Isabel Allende, y naturalmente eso implicaba el sacrificio de la ministra Maya Fernández. Desde el punto de vista simbólico, la senadora es la hija del expresidente, esta es la nieta, por tanto que terminara enredada en una acusación y terminara afuera, en fin, yo creo que se extirparon dos problemas que se veían venir, pero si hubiera sido el pasar la cuenta de responsabilidad política, esto habría ocurrido antes que ahora. Claro. Sí. En el fondo ahora se están amputando de este problema, porque hay que partir el año con el pie derecho. Se fue la ministra Tobar, en fin, asume Elizalde, después se va Elizalde, asume a Macarena Lobo, en fin, ya, tratemos de tener el equipo al menos lo más ordenado posible y desactivemos aquellas situaciones de inminente explosión, como eran los dos casos que estamos comentando, Crispi y el caso Allende Fernández. Sí, Cristian, bueno, como estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, un poco precisamente hablando de, digamos, las crisis que ha vivido el gobierno en los últimos años, y en ese sentido... quería hablar de la verdadera autocrítica. Como bien te referías en el caso de Maya Fernández, claro, salvamos a una y bueno, tiene que pagar la otra, pero uno escucha una y otra vez al gobierno decir, bueno, aquí no habían malas intenciones. Y yo digo, pero ¿cómo vamos a enjuiciar
una vulneración a la Constitución, una vulneración a nuestras leyes, o un delito, cualquier cosa, en base a las intenciones y no en base al hecho. Entonces, una y otra vez, frente a casos serios del gobierno, dentro de eso, los indultos, el gas a precio justo, el caso Monsalve, el desastre de los incendios en Viña, y no hay una verdadera autocrítica donde se diga, esto se hizo mal, se sacó a la gente que no cumplió con la labor que tenía, sino que se estiran los chicles, se dan excusas. Ahora no está Camila Vallejo, pero si Camila Vallejo estuviera, estaría echando la culpa al gobierno anterior, y toda una estrategia comunicacional de protección en vez de corrección. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, yo concuerdo. Efectivamente, este elenco de gobernantes, de jóvenes gobernantes, son muy reacios a la autocrítica. Tiene mucho que ver también un poco con el perfil generacional. Sí, ya no son tan jóvenes, Cristian. Ya no son tan jóvenes. Ya están viejitos ya. Pues están viejitos. No, adolescentes de 40, de casi 40 años ya no. Está un poco pasado la línea. Depende desde dónde se mire, Mara, porque cuando uno ya tiene 60, toda esta gente es muy joven para uno. Pero mira, no, yo creo que no son buenos para la autocrítica, no lo han sido nunca, ya, dejémoslo ahí. No lo han sido nunca, tampoco lo son ahora, y no te olvides de que este grupo venía a restaurar, a refundar y todo lo demás. Por lo tanto, la superioridad moral, ¿te acuerdas de la que se habló durante un tiempo? Como una característica que distinguía, decía Giorgio Jackson, a esta camada de dirigentes políticos respecto de todas las anteriores, de todos los sectores, incluidos sus actuales socios de la socialdemocracia, de la centroizquierda, del socialismo democrático. Esa superioridad moral es incompatible con la autocrítica, porque el que se siente superior moralmente, ¿de qué autocrítica le tienen que venir a hablar? Al final de cuentas, acuérdense de las declaraciones del presidente Boric después de la derrota precisamente de la primera convención. Hemos llegado, parece que muy anticipados, y todavía la gente no nos comprende lo suficiente. Eso fue lo que dijo el presidente Boric a los días de la derrota estrepitosa del 62, no sé cuánto % del texto de la primera convención, del texto de la convención, digo. ¿Eso de qué da cuenta? Nos equivocamos en leer a Chile, nos equivocamos en radicalizar tanto las propuestas. No nos entienden, porque nosotros somos, comillas, este es un subtexto mío, unos iluminados que llegamos muy temprano y la conciencia popular todavía no ha evolucionado lo suficiente como para entender que esto es bueno para ella. Y nosotros no fuimos capaces, ya, tal vez ahí hay una autocrítica, de hacerles entender claramente lo bueno que era esto, pero ya se van a dar cuenta. Entonces, la autocrítica no está dentro del vocabulario de este mundo que está empezando a terminar su primer periodo de gobierno, porque en alguna oportunidad esta misma generación, este mismo elenco, va a volver a ser una alternativa de gobierno. De eso no hay que olvidarse. Podrá ser a través del propio presidente Boric, mucho más adelante, será a través del actual alcalde Bodanovich o de algún otro liderazgo que surja. Y ahí yo supongo que en los tiempos en que estén fuera del gobierno, sea en el próximo periodo o sea en lo sucesivo, ahí sí yo creo que van a tener un tiempo para hacer una autocrítica de qué cosas no hicimos bien durante el periodo de Boric, qué cosas hicimos mejor, qué cosas hay que rectificar. Y bueno, y la propuesta del Frente Amplio 2.0, por llamarla así, en el futuro, va a ser probablemente una propuesta que va a traer consigo ciertos niveles de autocrítica. A ver, esto es lo mismo que todos los sectores políticos pasan por procesos similares. Pensemos en lo que fue la generación de la Unidad Popular. ¿Cuánto se demoraron en la autocrítica? Por lo menos 10 años. La renovación socialista es de fines de los 70, comienzos de los 80, y aún así, cuando vuelven a Chile los Ominami, los Núñez, los Gasmuri, toda esta gente,
no logran imponerse así como así frente a sus correligionarios de la vieja guardia socialista, que no eran tan partidarios de la renovación. Dentro de la misma derecha, bueno, pasó lo mismo. Es decir, las fuerzas políticas que fueron muy leales al gobierno militar, a Pinochet, etcétera, también su evolución demoró respecto de que había habido problemas en materia de derechos humanos, que habían habido violaciones, que habían habido abusos, etcétera. Y hoy día la expresión, ¿cierto?, política de esos partidos está, al menos en una parte, digo yo, pero está en una postura claramente bastante distinta de la que tuvieron. Entonces, a ver, para decirlo así, más rápido y más simple, la autocrítica a los políticos les cuesta. No les resulta fácil, no les sale automática. Probablemente alguien me podría contestar con razón y decir, en la vida la autocrítica a las personas nos cuesta. Y también es cierto, yo creo. Pero ahí, Cristian, el punto es que hay elecciones este año y en este como autocrítica o adaptación a las cosas que dijeron o que han hecho, deberían hacerlo en un periodo breve. De hecho, ¿cómo lo haría o cómo va a ser verosímil políticamente cuando Carolina Toá dice que el proceso constitucional fue el episodio más bochornoso en la historia de la izquierda, cuando ella era una de las voceras finalmente de la opción para aprobar ese proceso constituyente? Es decir, es una cuestión ya media esquizofrénica que van a tener que hacer algunos respecto a cosas que no es que han pasado hace 20 años, son de ahora mismo. Claro. Sí. No, yo concuerdo contigo. Yo creo que quienes representen al oficialismo, como dijiste tú, creo, Imara, en una posible primaria próxima de ese sector político, quien gane esa primaria, en fin, quien sea el candidato del oficialismo con primaria o sin primaria, lo que sea, tiene muy difícil la construcción de un relato, de un planteamiento que goce de credibilidad frente a la opinión pública, porque efectivamente esto pasó hace 2 años y por tanto la gente tampoco es tonta, la gente tiene cierta memoria, y los mismos que dijeron A hoy día están diciendo B por congraciarse, por obtener la preferencia electoral, y por lo tanto también hay que pensar, José Francisco, que los candidatos y de la actual oposición van a hacer ese contrapunto que tú estás mencionando. Me parece obvio, digamos. No solo aquellos candidatos o precandidatas que sean o hayan sido funcionarias, como puede ser el caso de la ministra Toá, sino que también a todos aquellos que no habiendo sido funcionarios del gobierno, por ejemplo, sí fueron partidarios de el proceso constituyente 1, van a tener que dar explicaciones. Es decir, ese tema va a volver a salir a la discusión pública, y creo que la oposición se va a encargar de remarcarlo, digamos. Así es. Bueno, interesante conversación junto a Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, de un análisis de estos 3 años de gobierno de Gabriel Boric y un poco adelantándonos lo que va a ser este último año, sobre todo a puertas de la campaña presidencial y parlamentaria. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, saludos a los dos. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.